Buenas, bienvenidos a este séptimo capítulo de nuestro podcast llamado Desgrabados Podcast. Mi nombre es Julián Martínez y en este espacio vamos a traer otro tema relacionado quizá al arte, quizá a la filosofía, quizá algún otro tema interesante que quizá a ustedes les puede gustar. En el episodio de hoy pues nos acompañan varios invitados, uno en especial, algunos que ustedes ya han escuchado previamente, como lo es Morita, César, Gustavo, y le daré en este momento pues el micrófono a nuestro invitado de hoy. Javier Moyano. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Javier Moyano, soy habitante de Techotiva, amante de los perros, aprendiz de artista y docente. Esas. Qué interesante. Bueno, y junto con él, pues como ya saben la dinámica, pues tenemos su texto para que podamos como abrir la puerta dentro de muchas de las temáticas que nos pueden hacer pensar. Entonces, en este caso no será él quien lo lea, sino Gustavo. Entonces, pues Gustavo. Ahora que mi pelo se tiñe de blanco, pienso que la memoria es una imagen, un olor, una herida, un sabor, una palabra. Tengo fotos, no video. Solía decir, después de una noche de excesos, soy más pequeños instantes inconexos que una historia de muchas páginas. Hace 5 años, cuando la pandemia inició y con ella el encierro, los ataques de pánico, el insomnio, busqué como siempre refugio en el arte, en la literatura, en ese signo que me ha acompañado desde muy corta edad. Sin embargo, fuera frente a un monitor o a la vieja agenda de apuntes, nada salía. Era como si de repente pensara que me había quedado sin palabras. Incluso en la lectura me encontraba incómodo. Una sensación de sobreexplicación y de hipernarración me incomodaba. Todos con tantas ganas de decir, de gritar nuestras propias vivencias. Pero al final, con la espada de Damocles sobre la cabeza, me preguntaba incesantemente cómo poner en palabras esa sensación del pecho a punto de estallar. Realmente creíamos que las palabras podían ayudar a narrar nuestro tránsito de micos apteros por la tierra ahora que un virus podía terminar con todo. Digamos, para no alargar el cuento, que tuve la más profunda crisis creativa como aprendiz de escritor. Sin embargo, las personas que amamos el arte difícilmente podemos huir. Finalmente es allí donde encontramos el refugio del apocalipsis. En ese encierro pensé que las montañas de libros y revistas acumuladas durante años eran innecesarias, que debía aligerar el maletín. Así que me di a la tarea de seleccionar, con el ánimo de desechar, donar, regalar, salir de tanta cosa que ahora me parecían cosas inútiles. En esa tarea encontré pequeñas imágenes que me parecían testimonios dignos, no por su valor editorial, más bien por las sensaciones que despertaban en mí, mis memorias en pequeñas instantáneas. Así que cavilé que sería buena idea no desechar todo, más bien cortar esos fragmentos. Como quien sabe que una fotografía puede pesar más que un baúl. Lo demás es lo demás. En algún momento, una imagen pareció ser llamada por otra y a su vez por otra. Sobreponer imágenes, resignificarlas, no parecía mala idea. Y así pasó, sin más, sin menos, una gran casualidad en medio del naufragio. En una visita de mi amada hermana, por quien hoy decido romper el silencio y contar este pequeño fragmento de mi vida, le pareció bello ese juego con las imágenes. Encontró ternura donde yo solo veía un afán de huir, por lo que pensé que no sería mala idea hacer unas piezas más de esas. Los artistas generalmente hacemos esas cositas raras para hacer felices a los que amamos, para romper la dictadura de la rutina. De eso ya han pasado 5 años, más de 500 piezas y un oficio casi diario de querer contar, ya no con palabras, la visión distorsionada de un hombre con el alma rota desde que nació. Los collages me brindaron la posibilidad de contar sin amarrar al lector,
dejando la puerta abierta, regalando la incertidumbre del curioso. Finalmente, como lo dije iniciando, este texto que no pretendo sea más extenso, finalmente, como lo dije iniciando, este texto que no pretendo sea más extenso. Ahora creo que la memoria es más una imagen que palabras. Lo digo sobrio, por un rato. Eso espero. Primero que todo, muchas gracias por permitirnos leerte y conocerte un poco por medio de tus letras. Me gustaría saber cómo fue la experiencia de escribir ese texto. Terriblemente doloroso, sobre todo porque, como lo narro ahí un poco escuetamente, escribo desde muy joven y digamos que tuve una crisis de escritor con las palabras, entonces un poco que ahora el enfrentamiento con ellas es mucho más complejo. También creo que un poco la idea, y le agradezco a Gus que me hizo el favor de leerlo, porque además leo horrible, o sea, creo que he hecho muy pocos recitales en mi vida, es precisamente por eso. La idea era un poco contar más allá de los tecnicismos o de las cuestiones meramente académicas, la experiencia de por qué alguien llega a una expresión artística. Y bueno, fue como una experiencia bastante dolorosa, pero espero que sea como un aliciente para personas que sobre todo encuentran como una encrucijada constante frente a las preocupaciones del día a día, llámese una pandemia, llámese la preocupación familiar, llámese la rutina, llámese cómo se llama. A mí lo que más me parece importante dentro del texto es cómo yo puedo ver fotos, puedo ver partes sin verlas, o sea, solo escuchando tu texto. Es muy interesante como a veces cuando uno se hace la idea de una revista, se hace la idea de una imagen, de un momento en el cual uno como si le tomara una fotografía y la juntara con otra para determinar una situación o describir una situación. Yo siento que el tener esa habilidad, yo creo que todos quizá la tenemos, pues es algo que te pone a pensar como, bueno, ¿cómo me podría expresar? ¿Qué hilo podría dar desde ahí? Varias cosas. La primera es como ese momento de parálisis. Me llamó la atención esos bloqueos que a veces uno tiene donde uno no sabe como cuál es la siguiente decisión o qué se debería hacer, esa encrucijada con uno mismo. A veces no hay juez más duro que el subconsciente, pues, o que, no sé, los propios juicios que pueda hacer uno mismo. Y cómo vas encontrando esa nueva forma de expresión. Es como si encontraras un nuevo lenguaje que se articula de alguna manera, que fue encontrando su camino, como tratando de hacer urdimbre o de hacer una hilación entre esos pedacitos de alma que quizás estaban rotos. Eso es muy interesante porque hiciste como una recopilación de memoria, lo resignificaste a través de la imagen. Entonces, como tú dices, como que se agotó el recurso de la palabra, entonces a partir de una acción de amor, que fue esa apreciación de tu hermana, de tu trabajo, volver a resignificar, volver a darle relevancia a un lenguaje que era nuevo para ti, pero que iba a tener un valor muy profundo. En ese momento quizás no lo sabías, pero como ya han pasado varios años y sigues en eso, entonces el valor sí se nota en la trazabilidad de tu vida. Entonces es muy bonito cómo va mutando la cuestión y cómo se hace vida para ti hoy día. Yo digamos que siempre tuve un acercamiento como con el arte, con ciertas limitantes propias de mis rasgos de personalidad. Entonces, digamos, yo siempre quise como hacer música, pero requería como ciertas habilidades, sobre todo de comunicación con el otro, de poder interpelar la forma comunicativa con el otro y generar ese vínculo que tienen los músicos con el otro y con el mismo público. Entonces como que lo deseché. El teatro y la danza como que pues me parecen que no estoy como en ese rol un poco de estar al frente. Digamos que sí tengo como unos rasgos de timidez, aunque no parezcan en algunos momentos por mi rol de docente, pero el arte siempre me llamó de alguna manera. Cuando llegué a la literatura, tal vez como a los 14, 15 años, me enamoré profundamente de la poesía
sobre todo por la representación de la filigrana y del detalle. Siempre he considerado que, pese a lo que digan algunos teóricos literarios, a mí el género que más me parece técnico es la poesía, precisamente porque una palabra mal encajada rompe el hilo discursivo. Tú le puedes perdonar a un narrador que en un párrafo pierda el ritmo narrativo, pero a un poeta no le puedes perdonar que un verso no encaje dentro de una idea, ¿sí? Entonces me parece que tenía como eso de ser muy técnico en ciertos momentos. Cuando empieza el proceso de la pandemia, empiezo, como todos seguramente recordarán, esto es un podcast, pues que todo el mundo le dio por hacer podcast y todo el mundo le dio por contar desde el encierro sus vivencias, y me parece incluso bello pues porque también empezaron a haber muchos blogs y la gente opinando y pues diciendo una cantidad de cosas, pero pensé que finalmente pues ya estaba como muy agotado ese lenguaje. Sí, estaba muy saturado, sobre todo de información que no le aportaba nada, que simplemente nos dejaba como en un bucle narrativo frente a lo que estábamos viviendo. Y empezó un poco la preocupación por la imagen, sobre todo la imagen entendida como esto de la resaca que nombro en el texto, de a veces somos más imagen que video. Sí, tenemos como esa imagen de la primera vez que nos fracturamos, la primera vez que visitamos el mar, la primera vez que nos enamoramos, la primera vez que nos mojamos en algún lugar que fue significativo. Realmente no creo que recordemos el video. Tenemos esa imagen ahí como calando, y me pareció que estaba bien pues romper el lenguaje de la letra y llevarlo como a un lenguaje un poco más. Sin embargo sigo escribiendo, ¿no? Lo intento, pero ahora me cuesta un poco más y ha sido más tortuoso porque me parece que la literatura de alguna forma instaura imágenes sobre el lector. Entonces si lees la palabra vaso, te vas a imaginar un vaso, cualquiera que sea tu vaso, ¿sí? Pero el escritor de alguna forma está instaurando un arquetipo sobre tu cerebro. En el momento de la imagen me parece que abre un poco más la posibilidad de que el espectador o la persona que se acerca a la obra de arte pueda pasar del arquetipo como a una lectura un poco más compleja y elaborada de lo que está sucediendo allí desde su individualidad, ya no desde lo que el escritor le quiere decir. Pues gracias por estar en el podcast, me llama mucho la atención lo que nos comentas y algo que me parece interesante. Primero pues contarte que soy psicóloga, entonces que hay diferentes aspectos que mencionaste que me llaman mucho la atención, pero entre esos quiero preguntarte algo sobre el collage. Y es que muchos artistas cuando tienen ese bloqueo, ya sea en música o en escritos o en cualquier tipo de bloqueo en el que se muevan en cuanto a arte, generan otras estrategias, como ir por otra rama. ¿Consideras que fue tu caso el collage o la escritura o la música? ¿O consideras que te gusta todo tipo de arte o hay tus preferidos? ¿Cómo fue como esa elección de ir por el collage y por la poesía? Pues Morita, muchas gracias por tu pregunta y por haberme invitado al collage de todos ustedes. Yo no, digamos que estaba muy lejano, estoy lejano como a la lectura del arte terapéutico. Creo que si bien es válido para pues, ciertos procesos, digamos, propios de lo que es la mente humana, creo que el arte sobre todo responde a una necesidad individual. Y yo nunca he hecho arte con un ánimo figurativo o con un ánimo de exposición o de figuración, digamos, frente a un espacio. Me parece sobre todo que es una necesidad personal, tanto como ir al baño y hacer las necesidades. Eso sonó súper mamá, pero funciona así. Vaya y haga sus necesidades. Entonces yo creo que si no hubiera sido eso, había sucedido con un ukelele que llevo colgado hace 20 años. Y si no hubiera sido eso, de pronto había cogido el celular y había grabado atardeceres y había intentado hacer la fotografía. Pero no fue como necesito forzarlo, o sea, no puedo escribir, entonces voy a forzar otro tipo de expresión, sino que fue una casualidad. Y yo sí creo que la vida está impresa todo el tiempo de casualidades y de búsquedas que no necesariamente estás haciendo, sino te encuentran de alguna forma. Y ese fue mi caso específico con el collage. Más allá de una búsqueda, un encuentro. A mí me parece muy interesante cómo te encuentra a ti, porque, digamos, hoy en día, o sea, yo no tengo revistas en mi casa, o sea, ni periódicos. O sea, yo toda la información que veo en cuanto a imagen, en cuanto a noticias,
Ya es todo por teléfono, todo por mi computador y no tengo ni una sola revista en mi casa. En mi casa sí tengo, tal vez tengo muchos libros y yo qué sé, el 10% o incluso el 5% tienen imágenes, ¿sí? Entonces me parece muy curioso que el momento en donde como que existe, en donde tu creatividad coge y dice como, tengo estas revistas, estos periódicos, estos temas y con esto puedo crear algo. Eso me parece impresionante, porque no sé si pueda pasar hoy en día, ¿sabes? Con los niños de hoy en día. Sí, De hecho, totalmente de acuerdo. de hecho, cuando grande, yo siento que yo nunca he hecho un collage de grande. Aquí dando un poco una confesión. El último collage que creo que yo hice fue en primaria. Es Y que siento... hemos Ajá, dale. girado un poco, pues sin hablar, digamos, desde una mirada meramente académica que no me interesa. El collage tiene digamos que sus cimientos en la revolución industrial, sobre todo porque empieza a haber una exposición diferente de lo gráfico, ¿sí? O sea, la revolución industrial, después de la ilustración, un poco lo que nos regala la posibilidad de tener esa circulación masiva de información, ¿sí? A comienzos del siglo XX. Entonces, un poco los dadaístas lo que empiezan a hacer es a subvertir, a partir de esta sobreexposición de lo gráfico, el poder, ¿sí? Yo nazco en 1983, tengo 42 años, y Gus, que es más o menos de mi generación, me lleva un par de años, pero no vamos a decir la edad de mi compañero, un par de mi compañero. Para nosotros sí fue muy importante la etapa de la revista impresa como tal. Entonces uno atesoraba encontrar una revista Disidencia, las ACME, las chocolatinas Jet, era parte de nuestra cultura general. Es decir, nosotros nunca nos íbamos a acercar a la célula o a los diferentes animales que existían en el mundo por medio de lo digital, porque no existía, sino era por medio de la chocolatina Jet, ¿sí? Para nosotros en la escuela, aunque ahora he visto un poco que aún funciona, era muy importante comprar las monas para llenar el álbum, no sé, los supercampeones de Goku, de lo que fuera, y comprábamos ese tipo de materiales. Y yo vengo de una familia muy humilde, económicamente hablando. A mí me gusta la palabra pobre, pero pues es otra cosa epistemológica que no viene al caso, en la cual hay mucha acumulación. Entonces, en mi casa, mi padre tiene 3000 acetatos, mi madre tiene ese tornillo que dice uno, fue puta, ¿para qué tiene ese tornillo? Y ella dice que en algún momento ese tornillo va a servir para algo, ¿sí? Entonces, los hijos de los 90, los que crecimos en los 90, acumulamos mucho material gráfico y a eso se sumaba, digamos, la curiosidad artística y del rock and roll, en mi caso, ¿sí? Que era como cómo nos acercábamos a la biografía, no sé, del movimiento grunge o del movimiento neopunk o del movimiento, pues nosotros buscábamos en revistas, eso no existía, ningún otro tipo de acceso para saber quién era fulano, cómo había grabado ese álbum. Entonces, de una familia con esos antecedentes acumulativos, yo llegué a acumular, no sé, 20 cajas que yo abría y decía, mierda, ¿yo por qué tengo esto? Claro, hay una cuestión que empieza a generar bonita y es como la memoria de por qué tengo este material, pero también de lo inútil del material frente al hecho, digamos, de acumulación en un momento en el que todos nos vamos a morir, ¿sí? Aunque todavía nos vamos a morir, pero pues, estamos en otra. Eso tomó otro significado súper poderoso tal vez después de 2 años y es la sobreestimación de la belleza de lo análogo, ¿sí? Entonces ahora estoy muy en ese discurso de explicar la obra sobre lo análogo, porque pues estamos en un mundo en el que la IA y en el que casi que como que nos están diciendo que ya todo está creado y que simplemente pichas un botón y lo haces. Y a mí me parece que es todo lo contrario, que la belleza está en lo análogo, en ir y encontrarse con el objeto, y el objeto pues básicamente es el collage. Sí, y cuando tú vas a la historia me hizo pensar, por ejemplo, que collage, o sea, no tiene una traducción al español. O sea, yo pensé que era una palabra en inglés. Yo decía, ¿cuál es la traducción al español? La busqué en español y no está en español. Como collar, una cosa así, collar, que es como pegar en francés, básicamente. Pues digamos que los desarrollos de imprenta en Europa entre 1910 y 1930 fueron muy fuertes, sobre todo pues porque es la cuna de muchos movimientos libertarios, revolucionarios,
y las ideas circulaban era de esa forma, entonces la cantidad de material gráfico que se tenía era muy importante y era para ellos muy importante también burlarse del poder, que es una cosa que me parece maravillosa y es como tener una imagen y poderse burlar del poder de la propia imagen que hicieron, ¿sí? O sea, se hace iconografía de los líderes políticos y un poco lo que hace el collage, aunque digamos que a mí no me interesan los liderazgos políticos actuales. Jamás haría un collage ni de Petro ni de Uribe. Me parecen que están, digamos, hipervalorados. Pero me encanta hacer otro tipo de burlas políticas desde allí. Y eso tiene un arraigo precisamente porque los franceses tenían ese desarrollo con la impresión. Sería gracioso ver cómo quedaría un collage de Uribe y Petro. Sería un poco... Es que básicamente los memes, si ustedes lo piensan, digamos, un poco desde la mirada pop, que está bien, o sea, para nada me parece mal. Yo tampoco tengo juicios de valor muy claros frente a lo que es arte y lo que no es arte, o lo que es bello y lo que no es bello, pero los memes básicamente son collage, ¿sí? Y lo que hacen es resignificar y contar pequeñas historias frente a eso. Por supuesto, los artistas, un poco lo que hacemos constantemente es delimitar nuestra obra, qué quiere y qué no quiere contar, ¿sí? Entonces a mí, de unos años para acá, que va un poco en contravía de lo que decía en alguna época con la literatura, me parece que hay ciertos personajes que hay es que anular de la historia, o sea, que ponerlos figurativamente me parece que es darles un lugar y a mí me parece que al contrario es que anularlos de la historia, ¿sí? Que no en algún momento casi que olvidarlos y dejarlos por allá. Yo quería preguntarte o seguir por la línea que te preguntaba ahorita porque tú decías algo respecto a el alma rota y después hablábamos un poco de collage o collaje. Es pegar prácticamente alma rota y collage sería como coger las partes que tú consideras rotas en ti y empezar a armarlas. Y yo no hago terapia artística, pero sí me baso mucho en los pacientes qué herramientas tienen. Y los artistas tienen esa hermosa forma que es permitirse sentir las emociones a través de su arte. Y en este caso el collage es muy útil. ¿Y para ti consideras que ha sido como una forma de salvarte de algo que te genere malestar? Totalmente, porque además también, digamos, en el encierro, aún hoy en día, desafortunadamente, hay una sobreexposición a las pantallas, ¿sí? Y pues yo encerrado en mi apartamento de 40 metros cuadrados, en pandemia, como que, mierda, ¿uno qué hace? Mirar el computador, mirar el celular, mirar el televisor, y el collage, digamos que eso terapéuticamente hablando, digamos, es muy poderoso porque me daba la posibilidad de estar un par de horas alejado del monitor, ¿sí? Ya ahí había algo súper poderoso y es, no estoy mirando una pantalla, o que la pantalla me mire, que sería más justo realmente, sí. Sino tengo un tiempo para casi que un acto de meditación, ¿sí? Entonces sí, por supuesto funcionó. Eso ya lo pienso, digamos, en retrospectiva, ¿sí? Sin embargo, yo sí creo que cualquier persona que se acerca al arte casi que hace un ejercicio meditativo, ¿sí? Un ejercicio de introspección, porque sobre todo cuando es consciente requiere la mesura, la calma, el método, la respiración. No te puedes acercar a ninguna manifestación artística, llámese teatro, llámese música, llámese plástica, llámese como se llame, sin poder hacer un ejercicio de respiración consciente de el tiempo que te va a tomar armar esa obra, ¿sí? Entonces, por supuesto que es súper valioso. Y que te ayuda a traerte aquí y ahora, como que puede uno estar pensando muchas cosas del pasado, del futuro, de Uribe, de otros lados, pero el hecho de estar haciendo un collage o arte o lo que a ti te llame la atención, te centra muy en qué estás haciendo, en dónde estás aquí y ahora, no ayer, no mañana, sino qué te es funcional ahora. Pues creo que en el texto nombramos como eso de regalarle instantes, dice una banda de hardcore muy famosa en Colombia que se llama Ultrágeno, de esa época, los instantes de luz. Entonces para mí es muy valioso, yo nunca estaba detrás de los likes ni nada por el estilo, pero es valioso que de pronto un amigo tenga un momento de pensar, mierda, este huevón, ¿en qué está pensando? Sí, es súper valioso para mí poder generar en el otro, así sea un pequeño instante de reflexión, ¿sí? Para mí es súper valioso, sobre todo porque es práctico en poder darme cuenta de que las preocupaciones literarias iban mucho más allá de eso, ¿sí? Que yo no consideré nunca el arte como
posición de un pequeño nicho en el cual te representas frente a cómo actúan los demás, sino que es realmente una apuesta de vida. Y yo veo el arte como mi vida. Yo no tengo momentos de arte, sino yo vivo constantemente en arte. O sea, yo me levanto todos los días y estoy interesado en aprender, en explorar, en buscar manifestaciones. Seguramente, o será, no lo sé, pero tal vez en unos años me harte de eso y piense en lo audiovisual, en hacer un video, o me piense en hacer marionetas, o me piense en hacer teatro de sombras, o me piense... Pero es que constantemente me parece que es la búsqueda de la belleza y es una necesidad. Eso. Pero hay otra cosa que también me llama mucho la atención y es el dolor. Y es como de alguna forma es un motor para poder crear, sea el tipo de... Entonces, no sé, quisiera ahondar un poquito en lo que para ti es el dolor y qué tipos de dolores son los que se mitigan o salen o crecen o se desconfiguran o se reconfiguran en el acto creativo. Yo tengo una foto mental cuando visitaba a mis abuelos maternos y no sé por qué mi abuelo siempre me decía, llegó el niño problemas. Yo tenía por ahí unos 7, 8 años y era porque yo llegaba a contarle algún problema. ¿Qué problemas tenía un niño de 7, 8 años? No tengo ni puta idea qué problemas tenía. Sin embargo, creo que sí, desde esa edad problematizaba constantemente, ¿sí? El arte sirvió de alguna forma para intentar buscar más respuestas que problemas. Sin embargo, es innegable que si tú tienes ese rasgo casi que de nacimiento de detectar problemas, de sensibilidad, de empatía, el arte te ayuda como a solucionar eso y a decir, bueno, está sucediendo tal injusticia. Recuerdo que los primeros poemas que escribía en el colegio giraban alrededor de la norma en contra del cabello largo, de que las niñas tenían que tener la falda hasta cierto lugar, que, bueno, cierto tipo de cosas, y yo empecé a escribir era porque yo quería quejarme, ¿sí? O sea, que detectaba el problema, pero por medio del arte intentaba buscar una solución, ¿sí? Por supuesto no siempre se da, ¿sí? Pero sí es como pasar de la queja un poco a la acción, y eso es lo que yo creo que pasa con el dolor y con los problemas que uno lleva a esas manifestaciones. Claro, además pensaría que es una opción. Lo digo porque en varios casos lo he visto. El salirse del anestesiamiento que nos brinda el entorno, el escenario cultural, lo que hace es que ya no nos duela nada. Entonces esa indolencia lo que hace es generar como una anestesia, que de pronto una de las tareas del artista, iba a decir, pero no, del ser humano, es nuevamente como que hacer ver las cosas para que nos duelan de alguna forma. Lo pienso en el caso de la pandemia, ¿no? Que la anestesia estaba con conceptos como la resiliencia, que estaba con este tipo de autoayuda, bueno, y no es que no funcione, pero de alguna forma el hecho de anestesiarnos nos vuelve, pues, eso, contraste en el collage, en estas imágenes, en estas cosas, que de pronto no habías encontrado en la literatura o que de pronto reapareció o que de pronto se transformó en el collage. Yo firmé durante, bueno, sigo firmando, firmé durante tal vez unos 20 años mis textos como Rabiarte. Ajá. Y siempre estaba como esa pulsión creativa y era que consideraba que el arte, específicamente la literatura, tenía un vínculo con la insatisfacción, con la molestia, ¿sí? Con la rabia. Por supuesto, impregnado de, digamos, simbolismos súper básicos como el ejército zapatista, y sus levantamientos de la digna rabia, impregnado como de Rage Against the Machine y el movimiento hardcore, digamos, libertario, impregnado desde las luchas del punk, desde las luchas del hip hop, y siempre pensaba, oiga, la rabia tiene una fuerza bien importante. Entonces, haber llegado al collage también era como un tránsito normal, porque era como, estoy harto de decirle a la persona en texto, en palabra, como levántese, ¿sí? Movilícese, reflexione, sensibilícese, la palabra que queramos escoger. Era más bien como dejar esa puerta abierta e invitarlo a que por lo menos parara por unos segundos, así fueron unos segundos, y tomara una acción desde, ya no desde lo que yo le estaba diciendo, sino desde ese sentir de decir,
puta, acá están pasando un resto de cosas que de pronto yo debería tomarme unos segundos y movilizarme. Entonces, ahora ya en retrospectiva, después de muchos años de darle a esta vuelta, estoy totalmente seguro que lo que hacía con la literatura y lo que hago con el collage es casi que igual. Pero yo ahora veo las obras y digo, estoy seguro que si alguien lee un poema mío, lee un texto mío, una crónica, y ve un collage, dice, marica, es por ese lado. O sea, este man siempre estuvo preocupado y estuvo insatisfecho y estuvo emputado y estuvo rabioso y estuvo como en esa posición hiperpolitizada, por supuesto, de la reflexión de la cotidianidad. Okay. Algo que de pronto me gustaría mencionar es que el enojo, la rabia, todas las emociones que son similares, siempre buscan poner límites, y el que te hayas llamado por ciertos momentos rabiarte y lo que buscas expresar en tus textos o incluso en tus imágenes, veía ahorita, es mucho poner esos límites, ese no me parece, no estoy de acuerdo, quiero cambiarlo, hagamos algo. Entonces me llama mucho la atención y me gusta como las formas en las que se puede poner límites, que no solo son con palabras o con actos, sino también a través del arte. Sí, eso genera un resto de problemas también, porque yo, digamos, ahí ahora leo como algunos textos en los que digo cosas de mis padres o digo cosas de mis amigos, digo cosas de mí mismo, que pienso que tal vez debía haberme hecho un poco más de autocensura y mirar los límites de la insatisfacción, ¿no? No es como tan normal también constantemente estarse quejando, además porque tenía una vida maravillosa pese a todo. Y hoy en día, pues digamos, con el collage también pienso que no, que algunas cosas he pasado los límites, sí, pero el yo del pasado que me dice que he pasado esos límites, después ve la obra y dice, no, pues precisamente era pasar los límites la apuesta. Sí, la apuesta no era quedarse dentro de los límites, porque la apuesta era una apuesta personal de poder reflexionar frente a esas incomodidades que estaban ahí latentes. A mí el concepto que me parece muy interesante es los instantes inconexos, y a mí también me hace pensar mucho acerca de cuando uno hace un collage, que básicamente son partes de muchas partes unidas en un solo espacio. Sí. Muchas veces cuando, digamos, uno está escribiendo una historia, una novela, micronovela, lo que sea, o cualquier otro tipo de texto, uno piensa en la introducción, en el argumento 1, el argumento 2, el marco teórico, la conclusión. Cuando uno está en una foto, entonces mira el fondo, mira la luz, mira el objetivo, mira qué tipo de el triángulo, todo este tipo de reglas. Pero en el collage funciona totalmente diferente. No sé si existe alguna libertad más en la cual yo escojo las partes y tomo la decisión de cómo unirlas, y asimismo también decido qué parte poner, qué parte no poner, que incluso si quiero mochar una parte en la mitad lo hago con rabia si quiero, si no quiero entonces no con rabia, y así como que poco a poco la construcción se genera de una forma diferente. Entonces, aunque estemos hablando de arte como tal, la expresión, la diferencia entre un texto al escribirlo, una foto al tomarla y un collage al escogerlo y hacerlo uno solo como un instante inconexo, me parece impresionante, porque así como tú piensas, como que esta vida no es un hilo conductor, como esto no tiene un orden, esto es muchos problemas y cosas y deseos y cosas que yo siento que no están unidas pero que hacen parte de mí mismo. Uh-huh. Así mismo es un collage, o así lo sentí yo. Finalmente, como es un ejercicio de respiración, no siempre estás respirando de una forma consciente, ¿sí? Hay un momento en el cual sí se sienta uno frente a una pieza y tiene totalmente claro más o menos para dónde quiere ir. Entonces, no sé, creo que esta pieza tiene que hablar sobre la relación de los seres humanos con los animales. Y ahí hay un ejercicio, digamos, de orientación técnica en la cual tú estás pensando, esta obra gira para allá. Esta obra quisiera que hablara sobre la maternidad. ¿Sí? Entonces, evidentemente, cuando te sientas frente a la obra, tienes como un hilo conductor en el cual estás hablando. Pero al ser un ejercicio de respiración, también hay momentos en los cuales simplemente tienes que un poco dejar que fluyan las cosas, un poco lo que decía Gus, como darte el tiempo, y eso es de las cosas más importantes. Nunca daré consejos, pero aquel que quiera explorar el collage, es como darte el tiempo y no casarte con una idea y pensar. Muchas veces juntas dos piezas y piensas
acabo de hacer una gran idea y esto quedó maravilloso. Sin embargo, si cambias una de las piezas, agregas otro elemento, haces otro tipo de movimiento, empiezas a pensar, hace 2 minutos estaba pensando que había hecho la pieza más, no sé si divertida, pero por lo menos que me complacía frente a ese momento. Y ahora estoy en otro lugar, y eso te pone en otro lugar, y decir, si hace 2 minutos pensaba que la pieza estaba completa y ahora pienso que la pieza funciona de otra forma, ¿qué va a pasar dentro de 1 hora? Sí, ¿qué va a pasar dentro de 3 horas? Yo he trabajado en piezas meses, que las tengo ahí, las trabajo, pienso que esto no cuadra, esto sí será el momento, e incluso cerrar es de los momentos más difíciles porque piensas, bueno, hasta dónde también pongo un límite frente a eso. Y el collage tiene una cosa súper maravillosa, y es que hay collage de 2 piezas, ¿sí? Y hay collage que tienen, yo he hecho collage de 80 piezas, por lo tanto no hay como un parámetro que te diga ya terminaste o no, sino es como un ejercicio, repito, de respiración en el cual tienes que un poco explorar hasta dónde, qué quieres comunicar, y cómo quieres dejar la puerta abierta, que a mí me parece eso súper clave, a diferencia de la literatura, y es como logro, sin una curaduría, ponerme en el lugar del otro y que el otro de alguna forma diga, mierda, este man que me está intentando comunicar, ¿sí? O sea, ¿para dónde va el cuento? Anteriormente, sobre el tema de los arquetipos, por ejemplo, en la literatura, y cómo, digamos, eso se fue luego hacia una lectura más compleja desde la imagen, y me gustaría unirlo con otra idea que nos diste, que fue el tema de lo análogo. Y haber tenido esa posibilidad de los contrastes, ¿cierto? Porque yo me acuerdo también finales de los 90s, lo que tú decías, las revistas, claro. Sí, neopunk, hardcore, power metal, etcétera. Todo este tema, esa transición que se vivió en esos años entre lo análogo, lo digital, precisamente muchos sentíamos que esto que estaba tomando fuerza del tema digital era una especie de cuadrícula de alguna forma, este tema de los unos y ceros, de lo exacto, de lo extremadamente detallado y lo extremadamente definido, pues se veía en cierta parte como un límite, como un encasillamiento, y había una reacción, una pulsión en contra de eso. Y eso se expresaba de muchas formas. Entonces, quería era como que nos contaras un poquito como eso tiene que ver precisamente con esa parte clásica del collage de burla de poder, de decir, vea, no me lo imponga, no me lo dé tan así, sino que esto tiene infinitas posibilidades. Hace como 2 semanas hubo un fenómeno ahora con el estudio Ghibli. japonés, ¿cómo se llama? Ghibli. En el cual todo mundo entra y pone como una... Yo no lo he hecho porque además no me interesa, pero pues respeto el que lo haga. Y pone una imagen suya y eso lo convierte en el lenguaje de este estudio. Entonces sale como uno de los creadores del estudio a decir, ha pasado esto, no me siento cómodo por esto, a otras personas más desde lo social, y que me parece súper válido e importante hablar de ello, dicen, por hacer estas mierdas se han gastado millones de litros de agua la inteligencia artificial para que usted ponga una foto pareciendo que viene el estudio no sé qué. Se abre como un debate frente a eso, ¿sí? A la composición. Yo creo que si este señor, que no recuerdo el nombre, sacara ahora una edición limitada de cuadros suyos a mano, se hace multimillonario. Así todo mundo tenga acceso a hacer eso digitalmente, ¿sí? O sea, cualquiera en su celular ahora puede hacer esa imagen. Pero si él le dijera a una persona, como existen muchos raritos multimillonarios, le dijera a alguno de estos raritos, yo le voy a hacer un cuadro en acuarela o en cualquier técnica análogo suyo, así se hubieran hecho millones de esas imágenes digitales, con ese cuadro él estaría, no solo por lo económico, sino por lo que simboliza el hecho análogo de hacerlo como tal. Lo análogo para mí tiene en este momento una potencia desde ahí muy fuerte, y es que nos rescata de la hiperdigitación, ¿sí? O sea, en un mundo en el cual es muy doloroso que pues, uno mismo lo hace ahora, que como que tengo una pregunta frente a cualquier medicamento, cualquier cosa, y simplemente le pregunto al celular
Y eso evidentemente nos está restando la posibilidad de la exploración y de la investigación, ¿sí? Entonces el arte finalmente análogo, el arte hecho a mano, pues es finalmente el arte que va a trascender. Es que nosotros desde que salimos de las cuevas con el hombre león y tallando, digamos, en piedra, dejando testimonios en los muros con el arte rupestre, danzando, adorando el cielo, haciendo cualquier tipo de manifestaciones, ha sido totalmente análogo. Sí, o sea, la búsqueda de lo análogo es lo bello. Entonces, pues me parece que está bien sobre todo el rescate de ese tipo de simbologías, de ya no mandarle el like o el emoticón a la mamá con el miquito abrazándola, sino ir y abrazar a su mamá. Sí. Y ahí hay un poder súper fuerte que el lenguaje y el arte pues intenta transmitir constantemente. Creo que eso está en sintonía un poco a lo que planteaba Tarantino y a lo que planteaba otro actor, y era la necesidad del teatro como respuesta a la crisis del cine, precisamente por lo digital. Así es que en ese sentido lo que se está jugando es... Sí, es lo humano. Es lo humano. Sí. Obviamente la inteligencia artificial es una herramienta creada por humanos, pero ahí sí, como diría Nietzsche, es lo humano demasiado humano. O sea, Y eso cuesta un montón. Claro. O sea, por ejemplo, yo soy zurdo. Para coger unas tijeras y cortar a veces es un sufrimiento impresionante, porque Claro. normalmente las tijeras tienen un huequito más pequeño y un huequito más grande, que uno es el pulgar y el otro es el Claro. índice. Entonces, claro, ahí cortar y hacerle a eso, y el tipo de papel, que si es el crepé, que si es el seda, que si no sé qué. Entonces, eso todo es un reto propio, una forma de conocerse a uno mismo, Claro. con las herramientas que utiliza. Claro. Eso no pasa en lo digital, Claro. totalmente no. Yo no le resto valía a lo digital, por lo menos hablando del collage, porque también me parece que, digamos, se vale de unas herramientas que logran familiarizar a las personas con eso, ¿sí? Es decir, yo todas las obras las publico, no me interesa, digamos, derechos de autor ni nada por el estilo, es más, estimulo a la gente a que me plagee y que, no sé, no me interesa ese tipo de circulaciones. Pero desde lo digital también hay como una forma de que las nuevas generaciones se acerquen y exploren. Seguramente si un pelado, un niño, un joven descubre el término collage y sabe que desde lo más simple, que para mí era lo más avanzado, el paint, puedes hacer una composición, de pronto por esa exploración digital algún día dice, pues ahora ya no la va a hacer desde lo digital, voy a coger unas tijeras. Sí, tampoco le podemos exigir que era de los errores que cometían nuestros profesores en primario y bachillerato, que nos ponían a leer, no sé, yo recuerdo Crimen y Castigo con mucho dolor como en octavo, o El Quijote como en séptimo, como, pues tampoco puedes enviar a la gente a una exploración que de pronto no necesariamente es su lenguaje, tú mismo lo decías, Julián. No tienes revistas en tu casa, pero eso no es una limitante para hacer un collage, porque uno puede hacer un collage básicamente con cualquier cosa, con papel higiénico, con una planta, con un botón, con un tejido. O sea, los límites no están solo en el papel. El collage un poco lo que subvierte es eso. Yo he centrado mi atención en eso porque es el material que tengo disponible, ¿sí? Lo busco, lo exploro, intento llevarlo al límite, pero una persona, digamos, que está en cierta generación, es totalmente válido que se acerque desde lo digital. Estoy totalmente seguro que si se acerca desde lo digital, tarde o temprano llega a lo análogo. Ahora, no sé, en espacios académicos donde uno comparte con pelados jóvenes que uno, pues yo quiero muchísimo, les digo, saquen un libro, y entonces alguno dice, sí, yo tengo un libro acá en el celular, profe. Y yo, ¿y cuántas hojas se puede leer? Y me dicen, no, pues yo a veces me leo 4, 5, 6. Yo no les creo tanto, pero bueno, bien. Sin embargo, el acto de tomar un libro no pasa sin de pronto no ha pasado lo digital, ¿sí? Entonces tampoco le resto valía del todo. Lo que pasa es que creo que hay que visibilizar lo análogo como parte del arte. Oh, pues yo tengo otra, y es como, yo no conozco a ningún, no sé cómo se dice una persona que haga collage y como que sea muy Colachero. famoso. No sé, un collachero, algún collachero que admires o... A mí me cae muy bien Santiago Rivas. Okay. Yo he tenido oportunidad de compartir un par de espacios digitales y acercarme a su obra, además porque él fue artista, estudió artes, pero también es comunicador y tuvo un par de programas televisivos muy divertidos que se llamaban como Los Puros Criollos. Okay. Y había un lenguaje ahí chévere.
Hansel Ovaldo es un tipo bien interesante porque explora una combinación entre lo digital, lo análogo, pero además también tiene como otras texturas chéveres. Pero básicamente, y cuando yo entré a esto del collage, uno pone en Instagram, en cualquier buscador, collage, y es un universo. O sea, hay miles de personas haciéndolo, comunicando desde allí. Entonces es un poco como curiosidad y búsqueda constante de eso. Sí. Sobre todo, digamos, pienso que no necesariamente es una como sobreexposición, que creo que ojalá el podcast también vaya para allá. Es decir, pues tampoco es como voy a llegar a millones, pero voy a llegar con honestidad. ¿Sí? Y pues yo creo que, volviendo al término de lo análogo, tiene que ver con eso, quiero llegar con un discurso sincero frente a lo que estoy haciendo. Okay. Sí, el podcast va para allá, pero chantajeamos con dulces. Entonces, ganamos seguidores a puntas de morita. Entonces, ay, pero el dulce, por si algo. Sí, sí. No, muchas gracias por la invitación, lo que necesiten, de verdad. El cariño siempre. A mí me abre una puerta del arte que yo no había visto. O sea, yo nunca había visto el arte desde el collage, nunca. O sea, siempre lo vi como una forma de expresarse de los niños, la verdad. Entonces, como que el conocerte, la forma en que como expresas, ya le dan ganas uno ir a mirar collage y pensar y quedarse mirando y mirar los detalles y ese tipo de cosas que me pueden hacer pensar que nunca me había dado la oportunidad de hacerlo. Entonces, pues, muchísimas gracias desde ahí. No, ustedes. Bueno, Javi, entonces, de verdad. Morita. Yo quisiera compartirte que hay varias cosas que conecté contigo, tanto con el texto como con varias cosas que compartiste acá. Uno, por acá mencionabas que fue difícil deshacerte como de las revistas, de los libros, porque hacía parte de ti. Recientemente me mudé sola, entonces, y fueron 3 cajas de libros que yo dije, no. Y Mara, pues boté la mitad, regalé la mitad. Se la recibo. No, ninguno salió de las cajas, todas las cajas hice miles de maromas para llevarlas, algunos también se colaron entre la ropa, pero entonces eso yo dije, sí, la verdad es imposible, yo no tengo revistas, no tengo revistas, pero sí noté que yo decía, no, por más que hay libros que no me llaman tanto la atención, hay otros que estoy en contra de lo que dicen, hay otros que amo, ninguno se iba, todos tenían su función ahí en mi librero y quise conservarlos. Muchas gracias por esas apreciaciones y salud y libertad.